días a todos, bienvenidos a la discusión del tema del día de hoy, auge y disolución de Colombia. En cuanto al inicio de las ideas de unión entre Nueva Granada y Venezuela, tenemos su antecedente más remoto en la Carta de Jamaica. Sin embargo, es en el discurso de Angostura, en el año 1819, cuando Simón Bolívar, en el inicio de las sesiones del Congreso, da los argumentos suficientes para crear la República de Colombia. Posteriormente a ese hecho fundacional, se reúne en la ciudad de Cúcuta en 1821 el Congreso, con todos los diputados electos entre los departamentos de Venezuela, Cundinamarca y Quito. Se dan las discusiones y se aprueba la Constitución de Colombia, también llamada Ley Fundamental, en 1821. Allí podemos concentrar lo que es el inicio, el auge de esa República de Colombia. Lamentablemente, las diferencias regionales hicieron posible que no se consolidara, y ya en 1826 se conoce entonces el movimiento ocurrido en la ciudad de Valencia con el nombre de la Cociata, que provocó cierta inestabilidad política, lo que hizo posible que se vio la necesidad Simón Bolívar de trasladarse desde Perú, donde se encontraba en ese año, y llega a la ciudad de Valencia a una entrevista con el general Páez, logra calmar los ánimos políticos y la república es salvada en ese momento. Esa realidad de las diferencias existentes entre los venezolanos y los bogotanos o los habitantes de Cundinamarca, por supuesto, hace posible que el Congreso de la República termine convocando una convención nacional a realizarse en la ciudad de Ocaña en 1828. Inició sus sesiones en abril de ese año y allí se discutieron con mucha fuerza los dos modelos de república que estaban en confrontación. Por un lado, las ideas bolivarianas de una nación centralizada, de un gobierno fuerte, un ejecutivo que controlaba todo, y las propuestas de los seguidores del general Santander, que abogaban por una república federalista donde hubiese mayor autonomía para las regiones, y esas discusiones al final no dieron con un resultado positivo. Fracasa la Convención de Ocaña y eso hace posible que en 1830 se reúna un congreso en Valencia donde se determina la creación de la República de Valencia y la separación definitiva de lo que era el departamento de Venezuela de la República de Colombia. Pasemos ahora a analizar con un poquito más de profundidad lo que son las causas políticas de esa separación de lo que es Venezuela de la República de Colombia. Como les estaba diciendo, la principal causa fue el modelo centralizado que Simón Bolívar instauró en la Constitución de Cúcuta en 1821. Las rivalidades entre los distintos líderes hicieron posible que fuera irreconciliable dirigir una nación con una extensión tan amplia. Recordemos que esa República de Colombia vendría siendo hoy la sumatoria de los países Ecuador, Panamá, Colombia y Venezuela. Las grandes distancias existentes entre una ciudad y otra hizo posible la comunicación eficaz, eficiente y en corto tiempo para que pudiesen entonces las rivalidades bajar y pudiesen ser sobrellevadas de manera más favorable para la República. Los principales líderes que están confrontados son, por un lado, Simón Bolívar, el general José Antonio Páez, el general Francisco de Paula Santander y el general Santiago Mariño. Por supuesto, Bolívar es el presidente, es el libertador, es el general en jefe, pero a eso no le da toda la prerrogativa de que todo el mundo tenga que simplemente acatar las órdenes que él emite. Esas diferencias son los que hacen posible, por supuesto, que no se consolide la República Colombiana. Entre los detractores tenemos gente que pensaba que él quería ser de forma vitalicia, crear prácticamente alrededor de la presidencia de Colombia una autocracia. Y ciertamente las diferencias regionales
son una carga muy pesada. De hecho, la gente de Caracas criticaba que la mayoría de los cargos políticos, que los cargos de autoridad, lo ocupaban los neogranadinos, o sea, lo ocupaban la gente de Bogotá, a diferencia de los bogotanos que criticaban que el grueso de los cargos militares lo ocupaban los venezolanos. Y en el caso de Quito, estos criticaban que la mayoría de los cargos civiles y militares estaban en manos de la ciudad de Bogotá y de la ciudad de Caracas. Entonces allí podemos ver que hay diferencias muy profundas entre el manejo, la administración de la República. No nada más tenemos estas diferencias políticas, también conseguimos diferencias económicas. Les comentaba hace un momento que las grandes distancias entre las ciudades y la inexistencia de vías de comunicación hacía imposible que hubiese una comunicación efectiva y eficaz, y esto trajo como consecuencia que muchas decisiones que se tomaban y que eran necesarios se aplicasen en poco tiempo. Cuando se daban a conocer en toda la República, ya había ocurrido algunas imprecisiones, algunos actos de violación de las leyes que era difícil de frenar, así como las irregularidades fiscales que están presentes desde los propios años de la República Colombiana, es decir, los actos de corrupción, los cobros de comisiones que hacían que un pequeño grupo de funcionarios públicos terminasen beneficiándose de la República. En el punto de vista de lo que es el aparato productivo, tenemos que el liberalismo económico, ese dejar pasar como premisa económica, fue mal aplicada. El grupo que se beneficiaba de la producción agrícola y su venta en el mercado interno y externo terminaron convirtiéndose en unos usureros y realizaron pocas inversiones en unidades de producción. La lenta recuperación económica que trajo como consecuencia el fin de la guerra, después de 2 décadas de guerra por la independencia, tenemos que la mano de obra estaba muy disminuida, y eso trajo como colofón que la producción agrícola y la producción pecuaria estaba prácticamente muy diezmada. Y si sumamos a esto que el modelo esclavista está en crisis, ya la mayoría de los esclavos que habían participado en las guerras de independencia se negaron a regresar a los campos porque ellos tenían el compromiso de obtener su libertad y de obtener haberes militares. ¿En qué consisten los haberes militares? La entrega de tierras, la entrega de créditos para la siembra y la cría de animales. Todo esto generó una tensión social que fue increciendo, que fue totalmente mes a mes y año a año incrementándose, e hizo posible que a la larga los acuerdos políticos de una república fuerte fueran disminuyendo, y en poco tiempo, ya para 1828, con la Convención de Ocaña, Bolívar se da cuenta que definitivamente la república está en muy mal estado político, y para 1830, Bolívar renuncia al cargo y entra en franco deterioro su salud, y a finales del año 30, el 17 de diciembre, muere. Y en el caso venezolano, ese mismo año 30, se organiza el Congreso de Valencia, donde se le da vida a la República de Venezuela. Con esto finalizamos lo que es la discusión del auge y disolución de Colombia. Gracias por su atención. Hasta la próxima sesión.